Hola a todos, aquí Meijo Ferroviario. Saludos cordiales. Bienvenidos todos a Ferrocarril Ruta de la Plata. La mítica línea Palazuelo-Empalme-Astorga. Un recorrido visual por toda la línea. Episodio 10. Hacia Guijuelo. Ya estamos en el kilómetro 95, en Fuentes de Béjar. En aquel año 2011 hacía bastante frío, era el mes de enero y había nevado. Desde hace bastante tiempo, en esta estación solo había una vía, ya que se utilizaba como apeadero. Al fondo también podemos ver el antiguo muelle de carga, que por desgracia se encuentra en mal estado. Sin embargo, el antiguo edificio de la estación de viajeros tenía un estado bastante bueno. A lo largo del vídeo podremos ver la estación de Fuentes de Béjar y también la de Guijuelo. Y además, una fantástica colección de fotos de época. Seguid el vídeo hasta el final y no os lo perdáis. ¡Vamos! ¡Que nos vamos! Una imagen más detallada del antiguo edificio de viajeros. Este es el lado que va a dar a la calle. En este lado el estado es peor que en el lado vías. Aún así, era un edificio que se conservaba en pie. Por desgracia, ya no existe la única vía que había en esta estación, ya que ha sido convertido en una vía verde y por lo tanto ya no hay vía. No a las vías verdes y sí a la conservación del patrimonio ferroviario español. Luego os voy a mostrar una foto más adelante de cómo se pueden explotar las antiguas líneas ferroviarias sin uso. Hay alternativas mucho mejores que las vías verdes. Fuentes de Béjar, una estación que, aunque se llevaba utilizando en los últimos años de la línea como apeadero, sí que tenía bastantes casas aledañas. Aquí podemos ver al fondo la Sierra de Béjar, a la izquierda el edificio de viajeros que hemos visto y a la derecha una serie de casas que seguramente formaban parte de algún tinglado que había aquí en la estación. No he vuelto a ir a Fuentes de Béjar y desconozco el estado actual de todo el conjunto. Durante una época, en este tramo de la Ruta de la Plata, circuló el TAF, Ruta de la Plata, antes de ser TER. El TAF tenía a veces problemas a la hora de cruzar esta zona de la Sierra de Béjar, dadas las pendientes bastante pronunciadas. Luego los TER pudieron circular mucho mejor por esta zona montañosa y de orografía complicada. Quizás los ferrobuses pudieron tener el mismo problema, ya que en el tramo Salamanca-Palazuelo se veían más bien poco. Solían verse más los trenes de tipo ómnibus con locomotoras de gran potencia. Entre el tramo norte, Astorga-Salamanca, y el tramo sur, Salamanca-Palazuelo, sí que había notables diferencias. Parecían casi dos líneas diferentes. Y esta es la salida de la estación, dirección Guijuelo. Pero antes de ir a Guijuelo, nos vamos al túnel del tiempo, a nuestra peculiar máquina temporal, para ver fotos que marcaron una historia, que hicieron historia.
El tren ómnibus Salamanca-Palazuelo-Empalme, que luego en Palazuelo se acoplaba a un tren que iba a Madrid, era un tren que paraba en todas las estaciones. Aquí vemos una fantástica fotografía de una de las locomotoras típicas de la línea, un jefe de estación y uno de los mozos que iban en el furgón de jefe de tren. Un furgón donde prácticamente iba de todo. Así era Fuentes de Béjar en la década de los años 60. Y así eran sus gentes. Gentes muy genuinas, gentes muy sencillas y gentes muy trabajadoras. Y nos vamos a la sección Furgón de Cola. Vamos a repasar trenes que circularon en las anteriores estaciones y que no hemos podido ver todavía. Aquí tenemos una imagen fantástica del TER, Ruta de la Plata, saliendo de Palazuelo-Empalme. Hemos visto en anteriores episodios bastantes imágenes del TER, pero esta es una imagen más detallada donde podemos ver su testero y también parte del entorno natural de la estación de Palazuelo-Empalme. Una foto de finales de la década de 1970. A partir de esta época, después del esplendor de los trenes TER en esta línea, sí que es cierto que tuvieron con el tiempo bastantes averías y fueron trenes que tuvieron que ser sustituidos por camellos de la serie 592 o 593. En Palazuelo-Empalme, también denominado antiguamente Plasencia-Empalme, se podían ver algunos trenes muy curiosos, como este automotor Chevrolet del depósito de Salamanca. Un viejo automotor procedente de las antiguas compañías ferroviarias de antes de Renfe. Además, un automotor que tiene su historia. En un principio cada coche era independiente, pero luego se les puso un fuelle de intercomunicación como los ferrobuses. Además, el motor era de gasolina, de explosión, y eran trenes bastante sufridos en las cuestas. Si no me equivoco, estos trenes luego estuvieron centrados sobre todo en los servicios entre Salamanca y Peñaranda de Bracamonte, ya que el territorio era más llano y por lo tanto más fácil para estos automotores de motor de explosión. Y por supuesto, en Palazuelo-Empalme no podía faltar una de las mejores locomotoras a vapor que circuló por esta zona de España. Palazuelo-Empalme, aunque no tuvo depósito, era reserva ferroviaria. Y hasta la desaparición del vapor era habitual ver numerosas locomotoras, desde Micados, Miles del Oeste y antiguas series de la antigua MZA. Había de todo un poco en la reserva de Palazuelo. Y de la tracción vapor, que reinó durante mucho tiempo, nos vamos a la tracción diésel. Una fotografía que quedó pendiente en el episodio cuando salió el apeadero de Sancho Tello. Aquí vemos una locomotora de la serie 321 antigua 2100 de Renfe pasando por dicho apeadero. Las 2100 del depósito de Orense eran bastante habituales en la línea, al igual que la serie 318 antigua 1800 de Renfe. Foto posiblemente de la década de los 70, ya que cuando el depósito de Salamanca se dieselizó más o menos hacia 1975 o 1976, las 3000 empezaron a reinar prácticamente por todas las líneas que entroncaban con Salamanca. Aún así, aunque Salamanca llegó a tener un tercio de la serie 333, las locomotoras diésel que más se veían en la Ruta de la Plata eran las 318 y las 321 del depósito de Orense, ya que tenían menor peso por eje y se adaptaban mejor
a este tipo de línea. Y otra entrañable imagen del vapor en Renfe. El típico, que ya hemos visto muchas veces, tren ómnibus, pero que no nos cansaremos de ver. Con tracción vapor y con coches metálicos de la serie 5000. Al fondo se puede ver la ciudad de Béjar. Esta foto se tomó en un punto intermedio entre dicha ciudad y la estación de Cantagallo. Este punto de sierras, por la zona del sur de la provincia de Salamanca y norte de la provincia de Cáceres, aunque no era de alta montaña, era muy difícil para todo tipo de locomotoras y automotores. Otra fantástica imagen del vapor en un punto muy cercano al anterior que hemos visto. Aunque este lugar no era alta montaña, no era como Pajares o no era como el puerto de la Cañada en la provincia de Ávila, pero sí que las rampas eran bastante complicadas y los radios de curva bastante reducidos. Tenía fama entre los maquinistas de ser un punto de la orografía bastante difícil. Otro punto complicado que veremos en futuros episodios es la subida entre Alba de Tormes y Salamanca, que también tenía fama de ser bastante difícil. Y ahora un concurso, el Meijo Ferroviario. De momento no puedo dar premios en los concursos. Pero bueno, es una broma, evidentemente. Resulta que aquí tengo dos imágenes que sé que son de la Ruta de la Plata, pero desconozco el punto exacto de donde se tomaron. Entonces, se agradecen mucho vuestros comentarios constructivos para dar más imágenes, para dar más información, mejor dicho, sobre estas imágenes, sobre este tren mixto tan bonito y la siguiente imagen que parece el mismo tren, pero que desconozco cuál es el punto exacto. Parece en un principio que podría ser el tramo entre Palazuelo y Plasencia, ya que hay un tramo paralelo con la carretera. Y esta otra imagen del túnel podría ser uno de los primeros túneles de la línea a la altura de Plasencia. Pero como no estoy seguro, espero que en esta gran comunidad trenera de YouTube pues se pueden aportar datos. Muchísimas gracias por vuestra participación, por vuestros comentarios y gracias por todo. Y después de estas dos imágenes misteriosas, vamos con una imagen reivindicativa y que además es una muy buena solución frente a las vías verdes. Antes os comenté mi no a las vías verdes. Hay gente a favor de las vías verdes y hay gente en contra. Todas las opiniones son respetables. Salimos del túnel del tiempo y nos vamos a esta imagen. Una fiesta llamada el Otoño Mágico del Ambroz. Si no me equivoco, eran las fiestas del pueblo de Baños de Montemayor. Y una de las actividades programadas era esta, la exhibición de vehículos ligeros donde el público podía montar gratuitamente en estos vehículos. Una serie de vehículos construidos por aficionados venidos de todas las partes de España que vinieron aquí pues a hacer una quedada y fue todo un éxito de público y la gente quedó muy contenta y muy satisfecha. Una solución, una alternativa a las vías verdes. 31 de enero de 1984. Así era
la Ruta de la Plata, la calidad de la vía poco antes de llegar a Guijuelo. Todavía la vía estaba en funcionamiento. Y una vía que, para ser antigua y de carril embridado, estaba bien desbrozada y además, en general, su estado era bueno a pesar de la antigüedad. No era una vía de carril soldado, no era una red principal, pero su estado era bastante bueno. Y por supuesto, nada de traviesas de hormigón, ni peraltes, ni nada por el estilo. Una línea a la antigua. Y nos llegamos al punto kilométrico 105-400. Guijuelo y Campillo. Y desde el último día fatídico, desde ese 31 de diciembre de 1984, a la década de los 60. Así era Guijuelo. Así era la estación de Guijuelo, el pueblo jamonero por excelencia. El nombre de la estación era Guijuelo y Campillo, porque Campillo era un municipio cercano a Guijuelo, aunque esta estación estaba y está en el núcleo urbano de Guijuelo. En la imagen, una fantástica locomotora de Renfe, antigua serie 1400 de MZA, una de las mejores locomotoras que han circulado por los ferrocarriles españoles. Esta unidad de la serie, sin el levantahumos, ya que hubo otras de la serie que llevaban ese dispositivo, ese complemento que ayudaba mucho a que el penacho de humo se elevara. Y el tren, pues el que más paraba, el único que prácticamente paraba en la estación de Guijuelo y Campillo. El ómnibus Salamanca-Palazuelo-Empalme. Guijuelo fue el municipio de la provincia de Salamanca que más auge económico tuvo en la década de los 60, ya que fue cuando empezó toda la industria chacinera, que tiene que ver con el jamón, con los embutidos, y convirtió a Guijuelo en el pueblo más rico de la provincia de Salamanca. Una industria que afortunadamente sigue conservando, pero que por desgracia no ha podido aprovechar el ferrocarril para la exportación de sus productos. Pero afortunadamente, el ayuntamiento de Guijuelo y de otras localidades colindantes están apoyando la reapertura de la Ruta de la Plata, ya que es un pueblo que tiene actividad industrial y el tren, el ferrocarril, podría ser fantástico para el desarrollo económico y asentar esta exitosa industria. Y el mismo tren saliendo de la estación de Guijuelo y Campillo. Si no es de los años 60, estas imágenes pueden ser más bien de principios de los años 70, ya que vemos al ómnibus de Palazuelo con coches metálicos de la serie 5000. Aquí podemos ver con más detalle los coches de la serie 5000 y la bellísima estampa de la 1400 de MZA dejando ese penacho de humo. Estupendo. Este tren, hasta 1985, solo cambió en la locomotora, ya que la tracción vapor fue sustituida en la mayoría de los casos por locomotoras de la serie 333. El material rodante estuvo bastantes años en funcionamiento. Los excelentes coches de la serie 5000, muy estables, muy confortables y con un diseño interior fantástico. La tracción, sobre todo a partir de 1974-75, también se veían a menudo las locomotoras de la serie 318 y 321. Y de regreso a la época contemporánea. Año 2011,
donde podemos ver el estado de abandono de la estación de Guijuelo. Este es el lado vías. En esa época había muchísima vegetación, casi no se veía la vía, aunque el edificio, la planta baja, tenía por ahí algún uso por parte del ayuntamiento, del pueblo, en fin, afortunadamente se utilizaba para algo. Cuando se inauguró la Ruta de la Plata a finales del siglo XIX, la estación de Guijuelo no existía. Décadas después se dotó a este pueblo de estación de ferrocarril. De ahí el diseño, que es diferente a las estaciones del resto de la línea. El lado calle, el otro lado de la estación, donde aquí podemos ver que efectivamente la planta baja tenía uso recreativo o cultural o algo por el estilo, y el estado de conservación más o menos era bueno. Cuando empezó el levante de vías, hace ya unos años, el primer tramo que se levantó era el de Carvajosa de la Sagrada, que está al lado de Salamanca capital, y desde ese punto hasta Alba de Tormes se convirtió todo en una vía verde. Lo que desconozco es si ha llegado a Guijuelo el desmantelamiento de vía. Quizás todavía no haya llegado. En un principio, el plan de las vías verdes consistía en el tramo Salamanca-Alba de Tormes y toda la zona montañosa de Béjar. La zona lateral y la topera, donde en las fotos antiguas que hemos visto antes se podía ver un vagón o varios vagones de tipo unificado, de tipo J cerrado. Desde aquí aplaudimos tanto al Ayuntamiento de Guijuelo y a sus empresarios, y también a la comarca y otros pueblos de la línea que se hayan unido para pedir la reapertura de la Ruta de la Plata, ya que es un poco triste que un municipio grande e industrial como Guijuelo no tenga una terminal ferroviaria, con el potencial que eso puede suponer. La Ruta de la Plata todavía está a tiempo, ya que mientras que haya plataforma de vía, se puede poner una vía nueva y habría trenes otra vez. Las vías mirando hacia la zona de Béjar, dirección Béjar. Unas vías que fueron medio enterradas y además se utilizó como un improvisado aparcamiento de camiones. Los numerosos camiones que transportan alimentación que hay en esta zona industrial. Como vimos en el anterior episodio, hubo un tren balastero a finales de los años 90 que salía desde aquí, desde Guijuelo, con una 319 y llevaba balasto a las obras de la línea Ávila-Salamanca. Es curioso que en aquella época una empresa constructora, hoy en día quebrada, que ya no funciona, una empresa local de Salamanca, tuvo interés en la explotación ferroviaria de la estación de Guijuelo para balasto y para materiales de construcción. Si encuentro más fotografías de este famoso balastero, las publicaré en la sección Furgón de Cola, que es el coche escoba que va recogiendo las fotos pendientes. Y estas son las vías camufladas por toda la vegetación, dirección Salamanca. En el próximo episodio nos iremos acercando cada vez más a Alba de Tormes, un punto muy interesante en la línea. Muchísimas gracias por vuestra atención, suscribiros, dar like, compartid, comentad y hasta el próximo vídeo.